Le damos ahora la palabra al compañero Paco Bullón, que está, supongo que en Almería, por lo menos se va a conectar por Zoom, que nos va a hablar de la fisioterapia como actividad profesional de éxito. Él ha decidido, es fisioterapeuta y ha decidido ejercer esta profesión por cuenta propia. No sé, en algún tiempo creo que también estuvo por cuenta ajena y creo que tiene una experiencia interesante que contar. Y Paco, en la medida en la que sea posible que seas breve, pues te lo agradecemos, pero cuéntanos tu historia. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Supongo que sí. ¿Me oís? A ver, te oímos perfectamente, Paco. Sí. Bueno, pues en principio agradecer al Congreso de los Diputados y al Grupo Motor la organización de este foro, que yo creo que va a ser que está siendo muy interesante para todos nosotros. Y luego así voy a tratar de ser muy breve. La fisioterapia como actividad profesional de éxito, pues para los ciegos y los deficientes visuales es una realidad que no se debe a la discapacidad en sí del profesional, sino que se debe más bien yo creo que a la buena planificación y buen hacer de la ONCE, que en su día pues creó la escuela de fisioterapia y que se adscribió a la Universidad Autónoma de Madrid, y con la inestimable aportación del director que fue de la escuela, José Luis Nieto, y Javier Martínez de Tobar. Consiguieron desarrollar un centro educativo modélico en este sector, ¿no? Y bueno, con un profesorado magnífico y con una excelente planificación pedagógica. Entonces, hoy en día sigue siendo, yo creo que la primera escuela en España de fisioterapia en cuanto a calidad de su enseñanza, y eso la sociedad yo creo que lo ha percibido así, ¿no? Esto ha hecho que los profesionales ciegos formados en esta escuela pese a nuestra condición de ciegos, pues quiero decir que los ciegos fisioterapeutas nos hemos visto obligados a compensar la falta de visión pues con un mayor adiestramiento manual y preparación profesional. Entonces, la cuestión manual es muy importante a la hora de la exploración, pues para el diagnóstico y luego aplicar la terapia adecuada en cada caso. Y en las patologías de musculatura, articulaciones, tendones, etcétera, pues lo que es la actuación manual es muy importante, y los ciegos, pues, como decía antes, por nuestra condición de falta de visión, nos hemos visto obligados a utilizar más las manos, ¿no? Y eso en esta profesión pues es fundamental. Por tanto, y resumiendo, el caso de éxito de la fisioterapia aplicada por profesionales ciegos se debe al uso de las manos y a la formación. En cuanto a la accesibilidad para el manejo de los aparatos electrónicos que se manejan en fisioterapia, considerando la accesibilidad universal, pues creo que las
que las instituciones legislativas del país y de Europa deberían preocuparse porque la industria europea de electromedicina implemente en todos los aparatos de posible utilización por personas con deficiencia visual, pues un sistema de control remoto mediante Bluetooth, por ejemplo, o Wi-Fi, que permitiese a estas personas pues manejarlos desde una aplicación en el teléfono móvil que es accesible, como todos sabemos, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay una legislación a este respecto, en el sentido de que no se permite a las empresas que fabrican aparatos de estos que se necesita que sea accesibilizar para ciegos, no se les permite acudir a concursos públicos si no tienen resuelto ese problema. Y yo creo que eso se podría extrapolar a Europa si nuestros legisladores pues toman conciencia de ello, ¿no? Por otra parte, el sistema este que digo yo de utilizar Bluetooth o Wi-Fi para, mediante aplicaciones en el móvil, manejar los aparatos, pues yo creo que es el sistema más económico y más eficaz. O sea, en cuanto a mi desarrollo profesional, además de haber ejercido como fisioterapeuta en la sanidad pública muchísimos años, pues considerando que soy bastante emprendedor como empresario, que viene a ser lo mismo, pues me he dedicado o me he preocupado por la innovación y por el desarrollo de tecnologías, ¿no? Durante muchos años, pues dirigidas a proyectos sanitarios, ¿no? Proyectos sanitarios de innovación en varios sectores, ¿no? Como son la inteligencia artificial, atención infantil temprana, logopedia, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso pues me he servido principalmente de la accesibilidad, o sea, de la tecnología actual, que como todos sabéis, pues nos ha abierto muchísimas puertas a la hora de investigar o de estudiar cualquier tema. Y nada más, así que os agradezco el que hayáis contado conmigo y estoy a vuestra disposición pues para cualquier duda que tengáis o cosa que yo pueda responderos. Muchísimas gracias. A ver, ahora, gracias a ti, Paco, por tu brevedad también y por demostrarnos que la fisioterapia, al menos hoy, sigue siendo una opción real. Damos la palabra ahora a Felipe. Espera un momento, Felipe Beltrán, que nos va a hablar del reto de la inclusión laboral es que las líneas Braille van a su ritmo para las personas con discapacidad. Felipe es abogado, ha tenido creo que una buena experiencia también de carácter sindical y como abogado laboralista pues conoce muy bien el entramado del empleo. Felipe, tienes la palabra. Bueno, mi visión de la discapacidad dentro del mundo del empleo, bueno, digamos que intentaré deciros, la Constitución en su artículo 49 ¿no? protege no solamente a las personas discapacitadas, sino su tratamiento, su inclusión, su derecho a la igualdad, el acceso al empleo, a participar, digamos, en la vida de la comunidad. Decir que por los tratados internacionales que España suscribe, el artículo 10 de la Constitución española los integra como textos normativos, y luego después tenemos un artículo 9.2 de la Constitución española que ordena a los poderes públicos suprimir todas aquellas barreras que impidan la igualdad o la discriminación. El artículo 14
es un artículo de la Constitución española, que es el derecho a la igualdad, que ya se ha comentado antes. Entonces, este derecho a la igualdad se entiende que es cuando se produce una discriminación, un trato diferente o un trato no ajustado a derecho, bien entre iguales o bien cuando se niega, en este caso, una discriminación positiva a favor de la persona discapacitada. Toda vulneración de derechos fundamentales por el artículo 53 de la Constitución española da lugar a recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Deciros que el Tribunal Constitucional exige que agotes todas las vías, absolutamente todas, antes de llegar al Constitucional. Es decir, que si no pasamos por el Supremo, no vamos a poder acceder al Tribunal Constitucional. ¿Por qué hablamos de esto? Pues hablamos de esto también porque la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su artículo 26, y estamos hablando de la Unión Europea, garantiza el derecho a la autonomía y, en este caso, a la autonomía personal, ¿no?, a la educación, a la integración, al acceso al trabajo, lógicamente también. Luego después también tenemos otros derechos, digamos, reconocidos que garantizan esa igualdad, ese trato, digamos, de suprimir todas aquellas barreras que impidan el acceso desde un punto de vista del universal, que ya se ha dicho con anterioridad. Bien, me quiero quedar al final con el tema de los discapacitados y el derecho del acceso al empleo. Y este empleo, ¿cómo es? Y este empleo, digamos, ¿dónde nos está conduciendo, ¿no? Tenemos que decir, en primer lugar, que, lógicamente, pues un discapacitado, como ciudadano normal, pues tendrá derecho a una educación inclusiva, si es posible, y, en segundo lugar, que tenga una formación adecuada. Tiene que tener una orientación también adecuada. Es decir, creo que no todo el mundo tiene que ser pianista, ni todo el mundo tiene que ser abogado, ni todo el mundo tiene que ser, pues, yo qué sé, psicólogo o informático o fisioterapeuta, ¿no? O sea, quiere decir que cada persona tiene una capacidad y cada persona tiene derecho a un empleo para vivir dignamente, tener un trabajo digno, tener una vivienda digna, etcétera, etcétera. Ocurre que en España tenemos muchos principios dogmáticos. O sea, dogmático es aquello que está en letras bonitas, pero que no se va a cumplir. Y sí tenemos derechos normativos. Claro, los derechos normativos, para ser exigibles, tienen que estar escritos en las normas. Entonces ahora vamos a hablar, siguiendo al hilo de lo que decía Inocencio, es decir, ¿qué calidad de empleo tenemos? Bueno, para empezar, el empleo ordinario en España, y corregirme si me equivoco, en líneas generales los salarios son precarios. El despido en España es un despido libre y barato. La empresa te puede despedir cuando le dé la gana y cuando quiera. Y a cambio tiene que pagar una indemnización, reconociendo la improcedencia del despido. Entonces, quiere decir que la misma suerte que tienen, digamos, en este caso, los trabajadores normales, ¿no?, convencionalmente normales, que no tienen discapacidad, pues la misma suerte podemos tener nosotros. Si las condiciones de precariedad en el empleo y de salario son malas para los trabajadores ordinarios, pues para nosotros no van a ser mejores. Bien. Ahora bien, aquí hay una importante figura que decíamos antes, que es la figura del orientador, tanto en la educación a la hora de la formación, como también de las salidas profesionales. Yo entiendo que hay muchas profesiones que una persona discapacitada visual puede ejercer,
no solamente la mía, la abogacía, o la del fisioterapia, o la del ingeniero informático, sino también que puede ejercitar otras labores, como puede ser la psicología, o puede ser la psiquiatría, o puede ser cualquier tema de auditorías, de balances, o lo que fuere, ¿no? Cualquier cosa, digamos, que se pueda crear en principio. ¿Con qué nos estamos? Sintetiza un poquito, por favor. Sí, ¿con qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando con que los centros especiales de empleo, digamos, regulan una serie de a ver cómo lo digo yo. Es decir, son los demandantes de empleo para los discapacitados. Claro, ¿qué problema tiene este convenio? Este convenio se excluye de otros sacándolos del sector, en este caso de la profesión en la que se ejerce, ¿no? Con las bonificaciones fiscales, en este caso, que nos hablaba, en este caso, Inocencio Rial, es decir, que el coste es cero. Esto se permite, ¿para qué? Para que luego después, a la hora de licitar con otras empresas, como tienen unos costes más baratos, ¿no? Tienen unos costes más baratos, pues pueden licitar, en este caso, y ganar, lógicamente, los concursos sin que ello suponga una mejora en el trato o del empleo para las personas discapacitadas. No tengo más que decir. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por el repaso general que has hecho a otro aspecto del empleo, que efectivamente en España no es muy fácil. Y le cedemos la palabra a Alejandro, que, o mucho me equivoco, es una joven, no ya promesa, sino realidad, que trabaja en Repsol y que nos va a hablar de su experiencia inclusiva laboral. Alejandro. No sé si tú... Hola, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Vale. Buenas tardes. Lo primero, yo quiero también agradecer al Grupo Motor, a todos los ponentes, a los asistentes que están aguantando y a los grupos políticos que nos permiten celebrar este foro en este entorno privilegiado. Yo soy licenciado en Derecho y Económicas, tengo un máster en Gestión Internacional de la Empresa, he participado en el programa de becas ICEX y fui destinado en Varsovia a la Embajada de España en Polonia durante un año, y allí permanecí también durante 2 años más trabajando para compañías hispano-polacas. Después volví a Madrid y trabajo en el grupo Repsol desde hace 7 años. He trabajado también con diferentes asociaciones de diferentes países con la intención siempre de promover la formación y el desarrollo de las carreras laborales de los jóvenes con discapacidad visual en la Unión Europea. Y en ese marco les he contado todo esto porque yo quiero darles mi opinión y mi experiencia. Cuando hablamos acerca de la inclusión laboral de gente con discapacidad visual, yo creo que tratamos siempre con 2 grandes problemáticas que hay que atacar sí o sí. Una de ellas es la accesibilidad técnica. Ya se ha hablado de ella antes, pero la falta de accesibilidad técnica va a lastrar la carrera de un candidato con discapacidad visual desde el inicio hasta su final. En una primera etapa, porque si la web o el proceso de selección de una empresa no es accesible, la persona con discapacidad no va a poder ni optar ni siquiera detectar esa vacante, con lo cual está fuera. En un segundo lugar, cuando ya tenemos un puesto de trabajo, resulta que nuevos programas, nuevo software, nuevo hardware o actualizaciones en los mismos que realice la empresa, y esto es muy típico en las empresas privadas, sin cumplir o acreditar los criterios de accesibilidad, pueden hacer que un puesto accesible se vuelva inaccesible. Y esto genera una inseguridad tremenda en una persona, porque de repente puede ser que tu puesto mañana no sea accesible para ti. ¿Y entonces qué? Pero hay una tercera etapa. La tercera etapa es la promoción, el ascenso, el desarrollo de tu carrera. Resulta que las formaciones que se dan para los puestos cualificados, generalmente en las grandes empresas, son también contratados a proveedores que no garantizan siempre la accesibilidad del curso o de la formación. Si quedas excluido de la formación, quedas excluido, por tanto, de la promoción consiguiente. Y entonces vuelves a estar otra vez en un limbo, sin poder ascender o hacer una carrera. Las leyes europeas
del 2020 se han traspuesto en la E301-549 del 2022, pero todavía tratan acerca de la contratación con entidades públicas. Es decir, criterios de accesibilidad, el cumplimiento de las pautas de accesibilidad que el grupo W3C ha marcado, pero para la contratación con entidades públicas, como digo. No se aplica entonces al sector privado y tardará tiempo. Es una buena idea y de esto surgió quizá también algo parecido, ocurrió en Estados Unidos, y de ahí que Apple, por ejemplo, haya desarrollado su famoso lector VoiceOver. Es decir, si no eras accesible, el gobierno no contrataba contigo. Entonces, esto está muy bien, pero ahora mismo las empresas americanas llevan un paso de ventaja. Y lo que se está haciendo ahora es solicitar al proveedor de un producto el documento VPAT, que es una plantilla con las especificaciones de accesibilidad que tiene un producto concreto. Es decir, yo ya no le pido a Microsoft que me dé productos accesibles, sino que le pido directamente lo accesible que es el Excel y que me lo especifique. Entonces, esto está ya mucho más claro para saber qué producto estamos comprando, pero aún van un paso más allá, que es muy importante. Es el hecho de que entre el proveedor y el comprador, la compañía compradora, se establece una fecha límite para la cual ese producto que a priori puede no ser accesible, tiene que serlo. De forma que ahí se produce una actividad conjunta entre el comprador y el proveedor encaminado a que los productos cada vez sean más accesibles. Y esto hay que potenciarlo y desarrollarlo porque es una solución, digamos, que funcionaría en el ámbito privado. Quería también mencionar que en una sociedad cada vez más envejecida, obviamente tenemos cada vez más clientes que serán mayores y que tendrán una discapacidad adquirida y que también usarán equipos obsoletos. Esto se estima entre un 21% y un 9% de los clientes de Internet. Es decir, que una empresa que cumpliera las pautas de accesibilidad estaría pudiendo acceder a un 30% más de sus clientes. Además, el hecho de trabajar con pautas de accesibilidad permitiría que trabajadores que también van a trabajar cada vez más tiempo, porque cada vez vivimos más tiempo, y por tanto también van a adquirir discapacidades, puedan seguir cumpliendo su trabajo. Y no solo esto, sino que además, al tener unas pautas, los contenidos se van a homogeneizar y eso permite automatizar muchos procesos, lo que va a conllevar también una reducción de costes para las empresas. Es decir, que la accesibilidad, dentro de que nos afecta a nosotros, tiene un efecto directo para las compañías y hay que hacérselo ver. Hay que empujar ese cambio y ese desarrollo. No quiero dejar de mencionar que, por supuesto, la documentación en papel es un grado de inaccesibilidad total. Es decir, hay que trabajar ya no solo en la digitalización de la documentación en papel, sino en la generación de documentos digitales desde cero, que es lo que los hace accesibles, al menos en lo que se refiere a texto. Como hemos oído antes a Manuel, quizá la parte matemática y gráfica es todavía algo que nos queda pendiente, pero hay que empezar a generar ese tipo de documentos para poder tratarlos. Y todo esto que les he dicho hasta ahora intensifica su importancia porque ahora mismo con el teletrabajo tenemos a gente que va a depender mucho más de las tecnologías y la accesibilidad técnica va a marcar mucho el que una persona pueda desarrollar su trabajo o no, porque quizá lo haga desde casa, ni siquiera tenga que ir a la oficina. Entonces, este contexto es actual y afecta a las empresas y afecta a los trabajadores de todo tipo. El segundo problema que tenemos, la segunda gran problemática, es el factor humano, ¿vale? Por un lado hay que evaluar el desafío que supone para un candidato con discapacidad visual enfrentarse a una entrevista donde su discapacidad es desconocida o incluso temida. Y por otro lado, hay que ver también el desafío al que se enfrenta un líder de equipo al que de repente se va a incorporar una persona con discapacidad y que va a tener que gestionar las dificultades que puedan producirse en el día a día. Y no nos neguemos que aparecen o pueden aparecer. ¿Cuál es la solución para mitigar este riesgo o evitarlo? En primer lugar, es necesario que se forme a las personas de recursos humanos.
que se les forme en el ámbito de la discapacidad en general, para que consigan evaluar al candidato que están entrevistando y que consigan también saber las características del puesto que están ofreciendo. En un segundo término, luego se podría incluir, por ejemplo, un periodo de prueba que ya existe, o una segunda entrevista en la que sí se desarrolla junto con el líder del equipo una prueba de campo en la que se ve si la persona con discapacidad es capaz de llevar a cabo todas sus tareas. He visto que antes Ángel criticaba esta postura, pero yo, si a mí, para contratarme en un puesto de trabajo, me dicen que lo que tengo que hacer es pasar una entrevista más, yo lo firmo. Porque si salgo de ese trabajo, o sea, de esa entrevista con el trabajo, ya he ganado algo. Y si salgo de la entrevista sin el trabajo, sé que partes de ese puesto eran inaccesibles y puedo conocer mejor el entorno en el que a dónde puedo apuntar mi próxima intentona de conseguir un trabajo, ¿vale? O podemos saber en qué ámbitos hay que mejorar. Entonces, este aspecto es clave para resolver el problema que tenemos del miedo a contratar a alguien con discapacidad. No quiero terminar sin tirar un par de guantes aquí. En primer lugar, yo sé que yo he trabajado en compañías en las que, además de haber ciegos totales, había gente con baja visión. Curiosamente, yo he conocido siempre a los ciegos totales, pero a la gente de baja visión, no. Yo creo que es, en muchos casos, por el miedo a declararse con discapacidad. Es decir, el hecho de que se te agrupe con gente ciega genera también un cierto rechazo. Y es un problema porque probablemente lo que deberíamos hacer es juntarnos todos y luchar porque, en la medida de que cada uno necesite, se le brinden las oportunidades y las ventajas y las necesidades se cubran en función de lo que cada uno requiera. Por otro lado, también una cosa que me llama la atención es que nosotros como discapacitados no hemos aprovechado todo lo que tenemos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo una línea Braille de 40 caracteres te presenta 40 letras. ¿Por qué los ingleses tienen una estenografía en la que cada carácter es una sílaba y nosotros no lo tenemos? Lo tenemos, pero ¿por qué no se ha informatizado? ¿Por qué eso se ha dejado caer? Porque no cabría mucha más información en 40 sílabas que en 40 letras. Es una tontería, pero implica que podríamos leer mucho más rápido en un ordenador. Nos disminuiría el tamaño de la información, que eso para nosotros, para los ciegos totales, es clave y en muchos casos puede ser limitante a la hora de ser rápidos o no en una presentación. De modo que yo creo que nosotros tenemos también mucho que trabajar. Hay que ser conscientes de que se están haciendo mejoras. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, no se podía estudiar para ser juez. De hecho, yo pregunté a un profesor de Constitucional y me mostró un libro en el que se había rechazado a 2 candidatas a la Fiscalía por tener discapacidad visual, no ser ciegas, sino ser discapacitadas visualmente. Y me dijo, oiga, es que cuando un juez tenga que levantar un cadáver va a tener que dar fe de las condiciones de ese cuerpo, y lo tiene que dar él. Y me quedé pensándolo y yo le vi la lógica, y desde entonces abandoné la idea de ser juez. Hoy en día hay jueces ciegos. Hoy en día hay médicos con discapacidad visual. Y también tengo el caso de un amigo mío que, teniendo una baja visión, quiso ser biólogo y tampoco pudo por no ver bien el microscopio. Es decir, casos hay para todo. Los avances se están produciendo. Y yo, por ejemplo, me he quedado mucho con la idea de esta chica, que no me he quedado con su nombre, Lucía. No me he quedado con el nombre, pero me ha marcado la idea de lo de la Facultad de Químicas, porque mi amigo pasó algo parecido con la de Biología. Entonces, lo que habría que producir es una evaluación de esas asignaturas y ver si realmente son accesibles o no. Y si lo son, a esa universidad se le debería caer la cara de vergüenza. En un momento de redes sociales y de máxima difusión, debería darse todo el apoyo, pero desde las asociaciones y desde todos los discapacitados, a gente, en este caso como Lucía, que tienen ese deseo y esa vocación y no pueden por la cerrazón en este caso de la universidad. Y esto tiene que servir como ejemplo para ver que debemos unirnos y debemos colaborar en cosas comunes que nos tienen que ayudar. Y ese guante está a nuestros pies. Es una pelota que está en nuestro tejado. Termino ya, ahora sí, diciendo que es vital, imprescindible, imperativo, crítico, para mi gusto, que el legislador haga atractivo
la contratación de personas con discapacidad, en este caso visual, porque estamos hablando de nosotros, pero no solo en la contratación pública, sino de cara a las empresas privadas. Tiene que hacérselo favorable, atractivo. Porque cuantos más seamos trabajando con discapacidad en una empresa, más visibilidad vamos a tener, más peso vamos a tener y más capaces vamos a ser todos. Y esto es todo lo que yo tengo que decirles. Les agradezco mucho la oportunidad y estoy a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias, Alejandro. No sabes lo identificada que me he sentido con un montón de las cosas que has dicho, porque en mi trayectoria más o menos tuve ese tipo de experiencias que tú has sintetizado tan favorablemente, y ha llegado el momento mágico. Personalmente creo que es mejor que haya un poco de debate. El tema del empleo es un tema de suma y tremenda importancia, y aplazamos la otra mesa porque es que... Bueno, pues 15 minutos de debate. Preguntas, ir pasando. Yo creo que a fin de hacerlo más efectivo, salvo que sean cosas muy puntuales, es mejor que se hagan todas las preguntas y luego la mesa cada uno va respondiendo a su parte. ¿Os parece? Hola, buenas tardes. Me he quedado con la idea de Inocencio, de Alejandro, pero las dos ideas que nos han trasladado me parecen un poco incompatibles. Digo, y me explico. Idea incompatible el retirar todos los incentivos a la contratación, retirar todo lo que pueden ser las ayudas públicas a la contratación, y por otro lado Alejandro nos ha comentado que lo ideal es que hagamos atractivo la contratación. En todos estos periodos de tiempo, lo que se ha visto que se hace atractivo al empresario para esa contratación han sido precisamente los incentivos a la contratación. Por tanto, a mí me gustaría que os pusieseis de acuerdo, porque eso lleva a la pregunta, esta disertación lleva a la pregunta que es: oye, ¿qué opináis del anteproyecto de ley que efectivamente lo que va a hacer es retirar todos los incentivos a la contratación, todas las bonificaciones para todas las personas con discapacidad? ¿Nos estamos cargando ahí la contratación de personas con discapacidad, dejándolo no solo de ser atractivo, sino de ser viable? Que es que eso ya es más serio que el ser más o menos guapo, que yo lo soy. Mentira. Pero que tiene que ser viable esa contratación. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera poner un foco en lo que era antes, entre los años 60-70, lo que era la ONCE, que promocionaba el crear empleo fuera de la ONCE. ¿Qué pasó para que en los años 80 la ONCE diera el giro total? Eso es lo que nos tenemos también que hacer pensar. Donde antes teníamos entre los años 70 y 82 más de 40 personas trabajando fuera de la ONCE y en empresas, sean pues de distinto tipo. No lo voy a explicar ahora, de distinto tipo. Y eran gente que la ONCE había puesto un centro para que aprendieran esos oficios. ¿Qué pasó? Que se perdió todo eso y la ONCE ahora lo único que está es querer recaudar. Solo pregunto eso. Bueno, hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos comentarios. Lo que acaba de decir el compañero me viene muy bien para el primero. Vamos a ver, en el año 1980, cuando no existía reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la administración, yo saqué unas oposiciones de profesor de escuelas de maestría industrial y nadie me puso ninguna pega. ¿Cómo puede ser que hayamos retrocedido tanto? Primera cuestión. Segunda cuestión. Creo que a veces hay que ser imaginativos. Vamos a ver. En un pequeño distrito, bueno, un gran distrito de Madrid, que se llama Fuencarral del Pardo, hemos intentado, es verdad que no lo hemos conseguido, pero creo que era imaginativo el llevar a la Junta de Distrito la siguiente propuesta: que la Junta de Distrito de Fuencarral del Pardo, cuando contrata empresas externas, que contrata muchísimas, solo contrate aquellas empresas que tengan un porcentaje de personas con discapacidad. Y aquellas empresas que no tienen ese porcentaje no se las contrata. Y eso queríamos, lógicamente, que figurara en los pliegos de contratación de la Junta de Distrito.
Entonces, hay más cosas que se pueden hacer, pero que a veces tampoco se ocurren, ¿no? Evidentemente podemos llegar a un pleno y nos lo tiren abajo, pero es una posibilidad de conseguir más empleo público dentro de las administraciones, por ejemplo, locales. Gracias. Hola, buenas. Pues bueno, referente a lo que más me concierne a mí, con el tema de lo que es el capital humano y tanto en la calidad como la cantidad de ello, está claro que la ONCE, pues bueno, lo que está es en las vías de precariedad laboral completamente. Es una empresa de servicios que también ofrece a través de Ilunion y demás. Y entonces, como decía el compañero que está en la mesa, vamos, las carreras que ha estudiado, los servicios que seguro de la ONCE ha disfrutado, sobre todo más hace tiempo, en calidad sobre todo, porque ahora mismo prácticamente es que la calidad, bueno, es simbólica. Es como decía Inocencio, el tema de marketing. O sea, ahora lo que se usa es marketing puro y duro, y es un escaparate, y es una pena para la gente que quiere la ONCE y que cuida a los servicios que hay que dar a los usuarios. Tanto a nivel sonoro, a nivel braille, vamos, hay constatado que directamente ha bajado completamente la calidad. Gente que son licenciados en letras puras hacen, pues bueno, pues ciencias puras, adaptaciones, transcripciones, de todo tipo, ¿no? Eso a nivel de ONCE. Luego a nivel de vendedores está claro que los contratos junior y los contratos senior, pues bueno, son aberraciones que por un mismo trabajo, o sea, no se tienen que consentir. Eso es precariedad laboral completamente, al 100%. Y luego, pues bueno, a nivel de asociaciones, pues hombre, está claro que la ONCE es la madre de las discapacidades, es la que nos cuida todas las discapacidades, la que vela por todas las discapacidades. Fenomenal, alguien tiene que tomar ese mando, ¿no? Pero tanto esa responsabilidad de precariedad que hace la ONCE, no solo la ONCE ya, ahí englobo también asociaciones en general. Bueno, ya en tema, por ejemplo, de mediadores y demás, y etc., y en el día a día, ¿no? Asociaciones como pueden ser APASCIDE, FESOCE, ASOCIDE. Tenemos que ver todos, aunque sean asociaciones pequeñas, no es como la ONCE nos cuida, yo quiero eso también, y yo quiero las mismas subvenciones que pide la ONCE y que accede a la ONCE, y yo también las quiero. En tema de precariedad laboral no podemos, vamos, lo que es por un servicio, por ejemplo, que pedimos profesionales 100% para que nos ayuden a toda la gente que tiene discapacidad visual, pues a lo mejor pidiendo profesionales 100%, pues no podemos a lo mejor decir y pedir voluntarios para hacer ciertos servicios. Todos tenemos que poner de nuestra parte, mirar el ombligo desde nuestro punto de vista, siendo asociaciones pequeñas, y luego la ONCE, pues exactamente lo mismo, claro. Nada más, gracias. Por alusiones, dejamos a Inocencio que conteste el primero y luego el resto de la mesa, pues si queremos añadimos algo. La primera intervención. Es probable que el micrófono haya distorsionado mi intervención, porque yo en ningún momento he dicho que se quite las subvenciones a las personas con discapacidad. Ni conozco que exista una ley o un borrador de iniciativa legislativa que las conozco. Si el compañero lo conoce, le agradeceré que lo reenvíe. Y lo que sí he dicho es que hay que trabajar en la dirección de que se prime y ayude más la integración del mercado ordinario que la de los centros especiales de empleo. Eso sí lo he dicho. Y creo además que estamos en plena coincidencia, Alejandro y yo, no en contradicción. Segundo tema, el tema que ha planteado Ramón. Efectivamente, en el año 84, con la primera reforma del cupón, la gente cambió integración laboral por dinero. Y aquí hay que hablar claro. Y la gente se volvió a la venta, abandonando, por ejemplo, muchos torneros, que es de lo que habla Ramón, que estaban en la industria ordinaria, por dinerito fresco en la venta del cupón. Lo que plantea Fernando es algo, vamos, incuestionable. El caso de Fernando no era una isla. Ha habido profesionales de la enseñanza, ha habido otros profesionales, no solo fisioterapeutas, telefonistas, programadores, afinadores, etcétera. Ha habido otros profesionales y es verdad que al final, y yo creo que lo he dicho en mi intervención, a fuerza de querer arrimarlo todo hacia lo que rentabiliza
el Grupo Social 11 hemos destruido parte del interés, porque ¿quién integraba a la gente en el mercado ordinario? La ONCE. La ONCE era la que buscaba los empleos y los facilitaba, mediaba con la gente. Ahora la ONCE media para sí misma. Y yo sé que habrá gente que diga, este está pasado de vuelta. Pues seguramente. Y a la cuarta, a Carlos. Yo creo, Carlos, que sí hay un problema serio de filosofía 11. Nos hemos convertido en un operador de juego y la ONCE ha sido capaz de destruir el derecho a la venta para quien no tenía empleo, para convertirlo en un mecanismo de pura recaudación, y entonces voy cogiendo discapacitados visuales, ya pocos le quedan, y lo que voy haciendo es que el que no da la cifra de venta que le pido, lo voy dejando atrás, y así voy haciendo que pasen por mi plantilla, pues eso, miles de personas de las que dejo atrás, lo que he dicho antes. Alejandro, Felipe, ¿queréis decir algo? Y luego yo es que sí que quiero hacer algún comentario también. Yo coincido con... Yo coincido con Inocencio en que el acceso al mercado ordinario, o sea, es decir, ahí estamos yo creo que en perfecta sintonía. Ahí no creo que haya una diferencia entre lo que decíamos. Sí, yo decir a uno de los que ha intervenido que la ONCE está dedicada más al juego, pero también la ONCE ha creado, como sabéis, el grupo Ilunion, y el grupo Ilunion lo componen cientos de empresas, ¿no? En este caso, que se dirigen lógicamente fundamentalmente a personas discapacitadas, ¿no? Entonces, esa apuesta por Ilunion, hombre, está por ver. Yo las cosas que he visto en las licitaciones de Ilunion, pues hombre, me han parecido muy doloroso en la forma que se integra laboralmente a las personas discapacitadas visuales, ¿no? Las condiciones de trabajo, la verdad es que son bastante precarias y los salarios muy bajos. No he contestado lo de Fernando, pero que conste que sí hubo algún ensayo en pliegos de condiciones de puntuar el cumplimiento de las cuotas de reserva, me consta. Te lo tendría que buscar, pero algún ensayo hubo hace 10 o 11 años. Bueno, pues si no hay más... A lo mejor los del Zoom quieren decir algo. ¿Los del Zoom pueden hablar ahora? Yo creo que sí. Ah, bueno, pues venga. Paco, Ander, José Ángel... Encender micrófonos, que seguro que lo habéis apagado por precaución. A lo mejor están silenciados. Están en el rescate. Vale, Venga. Pues nada. Bueno, gracias a todos, y yo sí quiero contestar un poco a las preguntas. Ramón, para mí la explicación es muy clara. Esto que a veces hay cosas que deberían de ser más bien razonables en función de la utilidad y de una serie de cosas, pero nadie está libre de que su propia ideología esté por detrás empujando. Y la ideología de la dirección de la ONCE ha ido evolucionando y muy deprisa. Primero les gustó mucho el dinerito y luego pues se acostumbraron a eso y dejaron de ocuparse de otras cosas, pero con un agravante, y es que hicieron un gran escaparate. Entonces dotaron de un montón de oficinas y de no sé qué, y el Union y el apoyo. Yo creo que como son servicios mal infradotados y probablemente con personas no demasiado preparadas, a pesar suyo, ¿qué pasa? Que ahora todo lo tiene que resolver eso. Entonces hemos perdido, a cambio de un escaparate que no está funcionando, una realidad que antes yo fui a mi empresa y me lo peleé yo, nadie vino conmigo. En mi caso, además, existe la anécdota de que fue IBM quien fue a la ONCE a proponerle formar a personas ciegas. La ONCE no se lo creyó mucho, pero IBM insistió, y de esa formación pues salió una persona trabajando en Caja Madrid, otra persona trabajando en la propia IBM, otra persona trabajando en la ONCE y otra en Caja Madrid también, que eran dos. Quiero decir que ha habido un tiempo en el que había una sensación social de hacer cosas, de mover, de tal, y ahora ese espíritu
ha cambiado mucho todo. También antes había colegios, ahora no. Antes había unas convivencias que ahora no se dan. La gente está mucho más aislada. Y yo creo que todo eso está siendo mal o casi o nulamente gestionado por la ONCE, y eso está influyendo mucho en que no haya resultados, y que incluso que no haya ni siquiera demasiados candidatos, lo cual es lo más triste todavía. Pero bueno, con propuestas y con personas como Fernando, pues yo creo que seguiremos dando pequeños empujoncitos y seguiremos avanzando. El empleo, para mí, es, junto con la educación, lo que hay que trabajar muy a conciencia, y ojalá este lema de Antonio Vicente Mosquete de que el cupón fuera el empleo residual, fuéramos capaces de retomarlo, porque no tengo nada en contra del cupón, pero sí lo tengo todo en contra del juego en general. Con lo cual, pues personalmente me gustaría que efectivamente el cupón quedara como una profesión digna y valiosa para las personas que por las razones X no hayan podido desempeñar otra función, digámoslo en términos positivos, más rentable a nivel social. Y con esto y un bizcocho, Ricardo, tú decides. Muchas gracias a esta mesa. Le damos un pequeño aplauso. Y ahora tenemos... Vale, ahora tenemos que tomar la grave decisión. A mí me parece indigno que 6 ponentes tengan media hora. Entonces, yo la propuesta que les hago, sé que vamos a perder efectivos, a lo mejor incluso al moderador. Está aquí el moderador, ¿no? Bueno, las ofertas que podría hacerles dentro del contexto de estas jornadas sería mañana a la 1:15, naturalmente el que pueda entrar por Zoom y no pueda venir presencial, no hay problema, o mañana a las 4:30. Son las 2 opciones que tendríamos dentro del enclave de estas jornadas, porque ahora 6 personas, incluyendo una por Zoom, me parece que no podría ser. Añadiría a lo que dice Ricardo que si uno de los 6 ponentes mañana no pudiera intervenir, pues los 20 minutos o 10 minutos que nos quedan le daría la oportunidad. Pero solo al que mañana no pueda intervenir, y si mañana no puede intervenir. Bueno, es que a lo mejor no puede, no lo sé. Son 10 minutos, no hay más. Para planificación de tiempos, hay una cuestión que hay que dejar resuelta antes de irnos. Hay que leer la gente que está inscrita mañana para la comida, porque por si falta gente. Pues entonces el correo lo tienen. Claro. Bueno, pues entonces pregunto a la gente que está... bueno, pues que se acerque la gente de la mesa y tomamos la decisión ahora y la comunicamos. Esperar 5 minutos.